Estamos en el segundo día y la verdad que ayer acabé cansadísima, llegué después del musical y me fui directa a dormir, pero os voy a decir mi opinión, la verdad que quedé espectacular, o sea, súper bonito, no me lo imaginaba así, era mi primer musical y la verdad que me ha encantado. Si tenéis la idea de venir para verlo y no estáis al 100% seguros y gastaros el dinero porque es bastante caro, la verdad que yo os lo recomiendo al 100%, para mí me ha valido hasta el último euro, la verdad, o sea, ha sido increíble, o sea, es que una magia, todo increíble, el Aladín, Jasmine, el genio, o sea, una pasada, la verdad. Yo no he ido a ningún otro musical, pero es que no sé si es que empieza por todo lo alto, pero, o sea, he salido enamorada de los musicales, o sea, ahora quiero ir a muchos más. Y yo os recomiendo, si vais, que cojáis las butacas oros, es un poquito más caro, la verdad, te sube un poquito más, pero la ubicación en la que me tocó, se veía el escenario perfecto, todo se veía increíble. Luego además te hacen una guía de backstage, te explican un poco cómo, pues todo, cómo se lleva a cabo, los actores, bueno, el vestuario, te lo enseñan, todo esto. Además te dan una copa de bienvenida, luego en el descanso te dan también más bebida, incluso me dieron una cajita con unos croissants para que comas, o sea, todo increíble. Luego te dan lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar. Te dan una guía nada más entrar, pero es que al finalizar te dan otra guía, pero esta es exclusiva, o sea, esta es la que venden en la tienda, que es esta de aquí, y son todo de imágenes. Mirad, o sea, mirad qué bonito. No sé si podáis estar viéndolo entero porque no estoy viendo lo que estoy encuadrando, pero increíble, o sea, una pasada, la verdad os lo recomiendo muchísimo. Yo también te entra lo que es el parking, yo como iba andando pues no, pero si vas en parking te entra, guardarropas también, o sea, todo una pasada. O sea, yo he salido enamorada. También te dan esto, que es para que puedas entrar a la zona donde te dan lo que es la consumición y todo. Y la verdad que yo creo que eran 30 euros más solo, porque estaba entre una butaca normal y esta. Mi madre me dijo, mira, ya que va a ser el primero que vas, estás indecisa, lo que quieres es verlo al 100%, perfecto, porque yo soy así, o sea, no me quería gastar el dinero y no verlo bien, ¿no? Y dice, por 30 euros gástatelo y así lo ves. Y la verdad, menos mal que le hice caso a mi madre. Y eso, vamos a ver, me voy a vestir, ya estoy maquillada, pero me voy a vestir, nos vamos a ir por Madrid otra vez y vamos a estar yendo hoy, creo que primero voy a ir al parque de... Ay, ya me saldrá, ay, ahora no me sale. Al Parque del Retiro, ¿vale? A ver el Palacio de Cristal también, no sé si entraré o no, depende cómo lo vea por fuera. Y luego ya iremos hacia la otra zona a ver, bueno, pues el templo que hay de Egipto, porque quiero ir a Egipto y he visto que hay un templo aquí y así que también quiero ir ahí. Luego iremos también, si da tiempo, a ver lo que es la plaza principal y bueno, vamos a ir caminando y vamos a ir viendo lo que vamos viendo. Pero nada, voy a cambiarme y nos vamos por las calles de Madrid. Según el GPS tenemos unos 20 y pico minutos caminando hasta el Parque del Retiro, así que nada, vamos a ir paseando tranquilamente. Lo bueno es que todavía no hace mucha calor, así que nada, vamos tranquilamente viendo las calles de Madrid y viendo todo. Chicos, estoy gafada, sí, estoy gafadísima. Estoy llegando ya al Parque del Retiro y tenemos justo lo que es la puerta. Miraros que me ha pasado también. Está el mantenimiento, no lo entiendo. ¿Qué pasa? O sea, estoy gafadísima. Yo no entiendo cómo se ponen a hacer mantenimiento en verano, que es cuando hay más turismo en Madrid, bueno, Madrid, Barcelona y todos los sitios. Pero bueno, hay que tomárselo con humor y nada, vamos al parque y vamos a ver
esperemos que en el parque no esté el castillo de cristal también en reparaciones. Ya hemos llegado al Parque del Retiro y vamos a ir caminando tranquilamente y viendo todo lo que hay. Hay un montón de muñequitos. Por ahí hay uno, ahí hay otro que me he hecho una foto como buena friki que soy, de estas cosas que me encantan, como una niña pequeña soy en verdad, con los muñequitos, con taques de un muñequito, ahí que me voy. Mirad, ahí está un gorila, ahora os lo enseño cuando me acerque. Pues estamos ya en la parte del centro de donde está el lago, que lo tengo justo detrás. Al final no creo que me monte en una barca porque veo que casi todo el mundo va en pareja o más gente y no sé si sería capaz de estar remando todo el rato. Así que mejor vamos a ver las vistas, vamos a hacer fotitos y nada, y eso, y vamos a seguir paseando por el parque. Vamos a ir en busca del Palacio de Cristal, pero la verdad este parque es enorme, así que voy a poner el GPS y a ver que nos lleve, porque si no, yo creo que no llegamos nunca. Como podéis ver, ya hemos llegado al Palacio de Cristal y la verdad que es precioso mirar. O sea, quiero una foto aquí, o sea, es increíble. Vamos a ir saliendo ya del Parque del Retiro y vamos a ir a comer porque tengo mucho hambre. La verdad que el parque es enorme, es gigante, todo no lo he podido ver, pero por lo menos lo más importante sí que lo hemos visto, que era el Palacio de Cristal, que es precioso. O sea, si venís a Madrid tenéis que ir a verlo porque es muy bonito. También el Palacio de Velázquez, que es una de las cosas que hay aquí dentro del parque, y el lago, como no, el lago que es súper bonito también. Y nada, vamos a ir a comer y luego por la tarde vamos a ir al Templo de Devot y al Palacio Real. Vamos ya de camino al Palacio Real y son 40 minutos andando, pero la verdad que yo recomiendo que si vais a algún sitio caminéis lo máximo posible en vez de coger transporte público, porque así podéis ver la ciudad por completo, podéis ir paseando por muchas calles que quizás si cogéis metro, bus, no vais a ver, y que os podéis saltar cosas preciosas o edificios súper bonitos por ver. Así que ya sabéis, si vais a algún sitio, ir siempre lo máximo que podáis caminando. Ya estamos llegando al Palacio Real, lo tengo justo aquí detrás, tengo uno de los laterales, pero vamos a ir hacia la puerta principal para verlo
bien y poder contemplar perfectamente el palacio y su belleza. Chicos, como veis ya estamos en la entrada del Palacio Real, es súper grande, pero vamos a esperar a las 5 de la tarde porque si eres residente de la Unión Europea, si resides en Madrid, si trabajas aquí, tienes lo que es la documentación como que trabajas tanto en la Unión Europea como en España, puedes entrar gratis de 5 a 7, así que vamos a ahorrar unos dineritos y vamos a entrar cuando sea gratuito. Chicos, ya nos encontramos en lo que es el templo de Devot, lo tengo justo detrás. Luego me voy a acercar y os voy a hacer unas tomas de cerca para que lo podáis ver, porque como la GoPro coge mucho campo desde aquí, desde lejitos, pues como que creo que no se aprecia mucho, pero luego os lo enseño sin dudarlo de cerca. Pero la verdad que es muy bonito, si esto es así, que representa que viene desde Egipto. No quiero imaginarme Egipto como debe de ser, creo que me va a encantar algún día cuando haga ese viaje. Pero bueno, vamos a entrar porque creo que se puede entrar, vamos a verlo de cerca y así os dejo con unas tomas que podáis apreciarlo bien. Bueno chicos, al final fail total, me he organizado fatal, quería hacer las dos cosas por la tarde del templo y del Palacio Real, me he dado cuenta que es imposible. Se ha llegado a las 4 al palacio, tenía una hora que podía haber esperado allí para hacer la cola a las 5, he dicho bueno, como el templo está aquí al lado, me voy para el templo de Devot, entro y así luego pues ya voy al Palacio Real y entro al Palacio Real. ¿Qué ha pasado? El templo de Devot, la cola va muy lenta, pero muy lenta, o sea... es que iban entrando de 6 en 6, entonces cuando he visto que ya no iba a entrar he dicho me voy para Palacio y así entro al Palacio. ¿Qué ha sucedido? Que he llegado a las 5:45 y el Palacio, aunque te pone que están hasta las 7 abiertos, la cola gratuita es de 5 a 6 solamente, así que tenerlo en cuenta. Mañana por la mañana iremos al templo, por la mañana toda la hora que necesite hacer cola para poder verlo y luego por la tarde ya a las 5 corriendo me voy a poner a la cola del palacio para poder entrar y verlo. Y bueno, vamos a aprovechar ya las últimas horitas antes de ir a cenar, vamos a ir a la Plaza Mayor que la tengo justo aquí al lado, que esto sí lo podemos ver y es gratuito, y mañana pues iremos a las dos cosas que no hemos podido entrar. No os organicéis como yo, ya habéis visto que soy muy mala y por lo bueno de esto es que por lo menos vosotros podéis saber estas cosas y así no tener el fallo que he tenido yo. Nada, vamos a ver a Plaza Mayor y ya me despido y nos vemos mañana. Bueno chicos, últimas horas ya aquí en Madrid, el último día, vamos para el templo de Devot, como dijimos ayer de buena mañana, a hacer las horas de cola que haga falta para poder entrar a verlo, esta vez sí que sí, y luego por la tarde, como dijimos, pues al Palacio Real, y ya luego a las 9 tengo el AVE de regreso a Barcelona, así que nada, vamos para el templo y vamos a hacer la cola para poder entrar y verlo juntos. Y hemos llegado y estamos haciendo la cola, vamos a esperar. Y nada, vamos a ir para adentro y a ver todo. Chicos, 100% tenéis que venir a verlo, ya lo habéis visto en vídeo, pero es que no le hace comparación en persona, o sea,
en persona es aún mucho más bonito el templo de Bebot. Es muy pequeñito, pero al ser pequeñito van entrando muy a poco la gente, por eso la cola se está tan largas, pero vale muchísimo la pena esperar. Si vais a venir a verlo, venir de buena mañana a la primera hora cuando abren, que es cuando no hay tanta gente y no tendréis que esperar tanto en la cola, pero vais a quedar alucinando como yo que quiero ir a Egipto, aún muchas más ganas tengo de ir y ver los templos de allí, las pirámides, todos los escritos, porque no sé, hay algo que me llama la atención de esa época y la verdad que me he quedado maravillada. Es la primera vez que veía grabados en las paredes y más, o sea, me he quedado como, ¿cómo podían hacer esas cosas antiguamente? Si a día de hoy ya debe de ser súper difícil, no me imagino en esa época, así que la verdad que estoy encantada y 100% os recomiendo que vengáis. Y nada, ahora vamos a ir para el Palacio Real, vamos a entrar y vamos a visitarlo, pero después de esto no sé si el Palacio Real me va a sorprender tanto o no. Chicos, ya estamos en el patio del Palacio Real dentro. Deciros que cuando vayáis a venir a la entrada gratuita, poneros a la cola antes de las 5 porque se hace una cola muy larga, así que cuando veáis que ya se empieza a poner la gente, poneros vosotros corriendo porque si no os quedaréis sin entrar como me pasó a mí ayer. Así que nada, vamos a ir para dentro del palacio y vamos a descubrirlo. Chicos, ya he salido del interior del palacio, sé que muchas cosas no he podido grabar y os he enseñado muy poquito, pero si lo poquito que habéis visto os ha gustado, os recomiendo muchísimo que entréis porque las salas en las que está prohibido tanto grabar como hacer fotos, o sea, son increíbles. Hay un lujo ahí dentro, te quedas con la boca boquiabierta, yo estaba así mirando para todos los lados. Los techos, lo que más me ha gustado, todos los dibujos que hay ahí arriba, que están hechos a mano, increíble, o sea, es que los trazos... No sé, me he quedado boquiabierta, o sea que os lo recomiendo muchísimo que entréis, que lo veáis vosotros mismos porque os va a sorprender muchísimo. Cada sala es diferente, de diferente color, de diferentes materiales hechas, o sea, es increíble. Luego también podéis ver pues objetos que hay dentro que se suelen utilizar, sobre todo bueno, cuando son cosas, eventos muy importantes. También está puesta lo que es la habitación donde está el comedor principal, que es cuando hacen eventos. Es gigante, yo no sé cómo puede haber tanta gente ahí dentro en algún momento, pero o sea, una maravilla, la verdad. Os recomiendo muchísimo que entréis y que no os lo perdáis y lo podáis ver vosotros mismos. Bueno chicos, y desde la estación de Atocha me despido de este vlog de 3 días por Madrid. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido, que si venís a Madrid 3 días pues sepáis todo lo que podéis ver, o si vais a venir más tiempo pues las cosas que son gratis, cuando es mejor ir y que no os pase como a mí. Y nada, desde aquí me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!